Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Saludos desde la República Oriental del Uruguay. Voy a chequear aquí que esté saliendo todo bien. A ver si está saliendo todo bien, todo perfecto. Señores, muy buenas tardes. Les saludo desde la República Oriental del Uruguay. Y bueno, un gusto poder ya tenerlos a ustedes. Y bueno, esperamos que muchos más se sumen o que vean en diferido este diálogo que vamos a tener con dos grandes hermanos defensores de la fe católica. Hablo de los que ya están conmigo en pantalla, el hermano licenciado Guido Rojas los dos son desde Colombia que nos están visitando, Guido Rojas y el hermano Rodrigo Calvo. Así que bueno, señores, saludo a todos los que están en el chat. Veo a Sonia, Enfoca tu Fe, que dejó ya un anuncio ahí. Y bueno, señores, bienvenido a este programa. Vamos a darle ya la palabra a nuestros hermanos, al licenciado Guido Rojas, a Rodrigo Calvo, para que tengan la oportunidad de saludarnos. Licenciado Guido, que Dios te bendiga. Bendiciones, gracias a ti, Luis, por la invitación de este compartir que ya hemos tenido ya de tiempo atrás, y también a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, que vivimos muy cerca, y a toda tu audiencia en pos de la verdad. Sean todos bienvenidos, un fraternal saludo en Cristo Jesús, y espero que la información que vamos a dar hoy sobre el tema de los sacramentos sea para provecho y crecimiento espiritual de todos nosotros. Bendiciones. Ok, muchas gracias, Guido. Rodrigo, ¿cómo estás, querido? Querido profesor. Acá tenemos a un grande también, un grande de los libros. Vamos arriba, ¿cómo estás, Rodrigo? Dios te bendiga. ¿Tenés el micrófono apagado por lo que veo? No sale nada aquí. Ok, dale. Tiempo al tiempo. Vamos a darle tiempo al tiempo, como dice el dicho. Hoy nos convoca algo bastante interesante, ¿no? Es una noticia que ya muchos conocen, ¿no? Creo que también es penosa esta novedad, esto que anda circulando por las redes. Es penoso. Yo al principio tenía, no sé, como la leve esperanza de que no se tratara de la persona a la cual nosotros vamos a hacer referencia en el día de hoy, pero parece ser que sí, parece ser que efectivamente todo ha salido de la persona que ya nosotros vamos a hacer mención, ¿no? Estamos hablando de Fernando Casanova. Casanova, ¿no? Sí, Casanova. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, un poco de lo que está sucediendo con él, algunos comentarios que al parecer, ¿no? O sea, yo sinceramente sigo con la esperanza de que no sea él el que está atrás de sus redes, pero bueno, ¿no? No tenemos que ser muy ingenuos tampoco, ¿no? Pasarnos de ingenuos no sé si es muy bueno. Rodrigo, a ver ahora. Bueno, ahora sí. Ahora sí, voz de locutor y todo. Bendiciones, Luis, gracias por invitarme a este programa. Y a mi hermano Guido, pues allá en Palmira, Valle del Cauca. Y muchas gracias también al público presente por acompañarnos durante esta emisión. Espero pues que todo esto sea de bendición y de provecho para todos los presentes. Y nuevamente un abrazo para ti, Luis, y muy honrado de estar en tu canal. No, para mí es un gusto, la verdad es un gustazo. Vamos a cederle la palabra a nuestro querido hermano licenciado Guido, que es el que yo creo que va siguiendo más de cerca todo esto. Bueno, tal vez Rodrigo también, pero bueno, yo sí he visto que Guido viene siguiendo este caso, ¿no? El caso del hermano Fernando Casanova. Y la verdad, para mí es muy penoso. Quiero que sepan, hermanos del chat, que para mí es muy penoso tocar esto, es penoso, me da tengo una cierta sensación, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de tocar un poco este tema, porque también creo que es deber, ¿no? Es deber de tratar de que esto no confunda, ¿no? Así que, Guido, adelante.
Bien, gracias. Como decías tú, pues es muy triste la noticia. Yo tuve oportunidad de conocer al doctor Fernando Casanova. Él estuvo acá en Palmira, Valle del Cauca, hizo una conferencia, incluso cuando recién se convirtió al catolicismo, para esa época por email, yo me escribí con él, le mandé mi libro, después sabemos toda la repercusión que tuvo el doctor Fernando Casanova, con la salvedad de que se descubrió o se filtró una información por parte de la Alianza Evangélica, que para esa época representaba el señor Salvarragán, de que en realidad él no había sido un pastor, sino que había llegado a ser un capellán de las Iglesias de Dios. De hecho, inclusive se entrevistó a un pastor que fue alumno de él en un seminario teológico en Puerto Rico, en el cual él decía esa misma información. Él no llegó a ser un pastor con credenciales, sino que simplemente había sido un capellán. Lo de su doctorado en teología sí lo hizo en una universidad católica y bueno, de hecho, inclusive que él después salió un comunicado en el cual pues reconoció en parte esa cuestión, porque inicialmente él siempre se presentó como un pastor de las Iglesias de Dios. Bueno, eso por ese lado. Después con el doctor Fernando Casanova hemos sabido que, para poner un poco en contexto sobre el particular, porque después entremos en materia, coqueteó mucho con dos apologistas de las redes sociales, laicos, porque todos aquí somos laicos, no somos parte del magisterio de la iglesia, que son muy conocidos Rafael Díaz y Luis Román, que tiene una línea muy cismática, muy en contra del Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, la Misa Nuevo Orden. De hecho, todos supimos la noticia de ese congreso que se iba a hacer, que se llamaba Centinela, al cual él en última instancia rechazó y lo reemplazó otro de esa línea, también con esa línea apocalíptica milenarista, como es Eduardo Padilla Mexicano. Desde ahí hemos visto que hay algunos comunicados de él. Creo que también dejó de dar sus presentaciones en diferentes partes. Ya después él dijo que no iba a volver a hacer presentaciones. Se rumoró por parte de Salvador Merana, que también estuvo por esa misma línea, que habían intereses económicos de por medio. Bueno, eso ya es otra cosa. Y en su Facebook o en su blog personal empezó a dar de vez en cuando algunas informaciones en contra precisamente del magisterio del Papa Francisco. Por favor, si alguien tiene el micrófono prendido, Rodrigo, para que lo apague si eres tan amable. Y reiterativamente, ¿no? La última, si quieres, por favor, para que me compartas pantalla, Luis, si eres tan amable, compártame pantalla. Es de su blog personal. Yo también no, al principio dije, bueno, ¿será que de pronto lo hackearon? Que fue una información que se dio, pero realmente busqué esa información en su blog personal, que es público. Tiene mucha gente que lo sigue, más de 200,000 personas, y sacó este enunciado. Dice, solo existen 2 sacramentos en su posición personal. El santo bautismo y la sacrosanta presencia del Señor en la Eucaristía. Lo más grave que me parece a mí es lo que sigue a continuación. Todo lo demás se lo han inventado para controlarte y manipularte. En este caso, ¿quién lo controló y quién manipula? ¿Quién estaría detrás de todo eso? Pues la Iglesia Católica, el magisterio eclesiástico. Por lo tanto, en esta cuestión, aquí primero cayó en una herejía la atea sentencia, porque está negando un dogma de fe, como quedó estipulado ya en el Concilio de Trento, que son los 7 sacramentos. Yo hice una reacción y ya el lunes, sorpresa de muchos que seguimos de cerca esta misma línea, pues bajó el comunicado, ¿no? El hecho que lo haya bajado no quiere decir que se le quite la gravedad ni la importancia de tal comunicado. Hay que tener en claro que a pesar de que él sea un doctor en teología, vuelvo a repetir, no es un magisterio, no es magisterio. Lo que son solamente magisterio oficialmente es el Papa y los obispos y los sacerdotes en comunión con el Papa, siempre y cuando tengan el respaldo del obispo, que es lo que ocurre con nuestro queridísimo padre Luis Toro. Entonces, esa sería, por así decirlo, la primera impresión. La parte de última me parece un poco osada, desafiante. Muchas veces, de hecho, inclusive que hay otros comunicados donde dice que siente mucha afinidad en este momento a la iglesia luterana. Entonces, como que es un juego el señor Fernando Casanova, porque no es la primera vez, de que lanza un comunicado de estos, va a la polvorera y después lo saca. Independientemente de lo uno y lo otro, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que tiene una formación, una persona que fue representante en muchas partes, en el mismo canal EWTN, La Madre Angélica, donde hacía diferentes programas. Entonces él es muy consciente de lo que está haciendo.
De ahí en adelante, pues queda en su conciencia. Alguien esperaría una retratación, alguien esperaría de pronto una explicación, pero no dio más sobre el particular. Entonces, esa sería mi primera intervención para que ustedes también, pues, simplemente para poner un poco en contexto y ya después vamos a entrar más de lleno a la parte teológica, bíblica y sacramental de los sacramentos, ¿no? Adelante. Ok. Sí, la verdad que muy penoso. Yo, mire, tuve siempre esa esperanza de que no fuera él, pero es muy difícil creer que le hackearon una cuenta y justo el que le hackeó la cuenta se va a poner a tocar temas teológicos, temas doctrinales, ¿no? O sea, eso es muy difícil. Generalmente los hackers cuando hackean una cuenta no es para andar tirando ese tipo de información en las redes, más bien usan las cuentas para venderte falsos préstamos o cosas por el estilo y así estafar a otros, ¿no? Entonces, no parece ser algo hecho por un hacker, ¿no? Y esto lo digo con propiedad, ya que de alguna forma es mi área. Ahora, eh, si él bajó la comunicación, como dijo Guido, ¿no? Bajó la comunicación. Ese no comunicado, sino ese pensamiento, ¿no? Porque es un pensamiento propio de Fernando Casanova, no representa la fe católica, al contrario, esto es muy protestante, ¿no? Esto de solamente 2 sacramentos. Y más eso de que se inventaron los otros sacramentos como manipulación, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso es, ¿saben? Es muy protestante. Ahora, él bajó ese pensamiento, pero no se retractó. Entonces, si él hubiese bajado ese pensamiento y se hubiese retractado, como que al menos uno diría, bueno, él está en un dilema, está ahí, ¿no? Tal vez tuvo un desliz, vaya a saber, pero no. Incluso después subió otras cosas que no sé si por ahí la van a tocar. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación y yo quiero comenzar, bueno, comentando que mi camino de conversión comenzó con el doctor Casanova a la Iglesia Católica, por lo tanto es algo que Me parece que apagó la computadora. Me parece que tocó algo y se le apagó la computadora al hermano porque... Ah, no, ahí volvió a ver. A ver, hola, ¿qué, to ¿qué tocaste? La bomba. sí, toqué ahí una cosa en el teclado y ¡pum! Bueno, entonces, pues como les estaba diciendo, mi conversión, parte de mi conversión se la debo a Fernando Casanova, al inicio de ese camino de 2 años para regresar a la Iglesia Católica. Ahí, pues obviamente ese recorrido terminó con Scott Hahn, pero pues él fue el primer paso. Ahora, es triste de verdad como mm, llegó un momento donde empezamos a ver que él comenzó a cambiar de posición, ya no usaba corbata, sino corbatín, como viejito, tratando de mostrar o dar un ambiente más clásico, y empezó a hablar cosas raras en contra del Papa, ponía, quitaba. Y bueno, en esto ya lleva más de un año. Yo creo que ya para 2 años en este cuentico. Al comienzo era el famoso hacker, ¿no? Pero pues es que, o sea, yo creo que ni al Pentágono lo han intentado hackear tantas veces como a Fernando Casanova. Pues sí, porque es imposible, pues. Y que además que el hacker debe ser teólogo, ¿no? Pues más raro aún, ¿no? Un hacker teólogo que lo ataca todos los días. Bueno, en fin, el hecho es que eso ya no es creíble ese cuentico. Al comienzo, las primeras 2, 3 veces, uno decía, bueno, sí, puede ser, pero ya 4, 5, 10, 15, no, pues ya dice uno, no, la cosa no es así. Ahora,
Efectivamente, hemos visto cómo él ha comenzado a criticar, a veces sin fundamento, a veces tomando fuera de contexto algunas declaraciones del Papa Francisco, como por ejemplo, cuando el Papa dijo que él quisiera que nadie estuviera en el infierno. Y entonces Fernando salió diciendo que hay gente que quiere ser más santa que Dios. ¿Y cómo va a juzgar eso? No, pues simplemente era el deseo, igual que el mismo Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso no lo hace, pues, un hipócrita, ¿no? Pues como quería insinuar Fernando. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de comentarios comenzó ya cada vez a ser más frecuente hasta que llegó a un punto que causó un nivel de escándalo y él dijo que se iba a quedar callado por un año, que no iba a dar prédicas, que no iba a utilizar redes. Bueno, ese año se convirtió en un larguísimo mes, porque al siguiente mes estaba como si nada, en el mismo cuento, empezó despacito y otra vez pues cogió el tiro y pues ya, sabemos lo que sabemos. Lo último que yo supe, y si alguien me puede confirmar o corregir, es que a él, un amigo sacerdote, ya lo llamó y le dijo que le quería evitar la pena porque el domingo no le iba a dar la comunión. Conclusión, le estaba notificando que estaba excomulgado. Una noticia muy, pero muy triste, pues llegar hasta este punto, pero también hay que reconocer que la iglesia ha tenido demasiada paciencia con Fernando Casanova. Tanto tiempo y dele y dele y dele, pues ya tenían que ponerle un tate quieto, porque pues este es el reino de Dios y como reino tiene un orden, esto no es una anarquía. Ahora, sí, sí está excomulgado Sacrosanto. Ahora, me llama la atención que él se haya aliado pues con Rafael Díaz y con este otro señor en un momento, pues porque parece que iban por en la misma línea. Yo no sé, pues a Rafael Díaz yo creo que ya los comulgaron, pero igual, pues, ¿quién lo sabe? Porque de él solo sabemos lo que alcanzamos a percibir en la pantalla. Bueno, el hecho es que él pone sobre la mesa un tema, los sacramentos. Y él dice que solamente válidos hay dos. Y encima hace una aseveración que se relaciona con el matrimonio, que el matrimonio puede ser una institución sin necesidad de ser sacramento. Aquí ya empezamos a tener problemas. Primero porque el sacramento es un signo visible de la gracia de Dios. O sea, es una forma como Dios administra su gracia. ¿Y quién administra esa gracia dada por Dios? Pues la iglesia, la que él designó. Segundo, sacramento también lo podemos tomar como un pacto sagrado. Ahora, en pacto sagrado, si lo tomamos desde ese sentido, sacramentos como el matrimonio es un pacto de dos personas con Dios como testigo. Por lo tanto, es un sacramento, es un pacto sagrado, pero bueno, ya aquí me emocioné, empecé a hablar de estas cosas y yo creo que pues ya nos vamos adentrando en el tema y le voy a dar el paso a mi hermano Luis. Adelante, Luis. Totalmente, totalmente. Vamos tomando ese rumbo, ¿no? Vamos a centrarnos más en hablar sobre las cuestiones teológicas que se ven de alguna forma tocadas por las declaraciones de Fernando Casanova, ¿no? Miren, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, tal vez él está pasando un mal momento, no se sabe, tal vez él tiene depresión, o sea, uno trata de ver y espera lo mejor, ¿no? Yo qué sé, que Dios lo ayude, tenemos que rezar por él, tenemos que orar por él, que Dios trabaje en la mente de él, tal vez está viviendo momentos de confusión y todo eso. Pero si vamos a tocar aquellos puntos que nos parecen relevantes, ¿no? Aclarar y bueno, fortalecer, ¿no? Que son estos temas de los 7 sacramentos, ¿no? Ya que lamentablemente él ha hecho una declaración desafortunada que apunta hacia una idea protestante, ¿no?
el de solo 2 sacramentos. Así que, Guido, creo que tenés más material para compartirnos. Te escuchamos y le damos de lleno. Sí, primero que todo, aclarar a nuestro amigo Sacrosantum que la excomunión se la da él mismo, porque si una persona es bautizada en la Iglesia Católica, se tiene que regir bajo los principios de la Iglesia. O sea, no necesita que el Papa, ni siquiera su párroco, lo excomulgue, sino que él inmediatamente a negar una verdad de fe y de forma reiterativa, en este caso, porque lo tuvo casi todo un día en su Facebook, vuelvo a repetir, no se ha retratado ni mucho menos. Entonces cae en algo que se llama la tea sentencia, o sea, es una excomunión ipso facto. Ahora, ¿qué se entiende por excomunión? La excomunión es una pena canónica para que el penitente, en este caso, una persona bautizada por la Iglesia Católica, porque eso es solamente para nosotros, eso no es para los luteranos, ni los ortodoxos, ni los otros cristianos, recapacite en su posición y cambie esa línea. No es una sentencia ya, por así decirlo, condenatoria al infierno, ni que se va a condenar, ni mucho menos. Simplemente está fuera de la comunión de la Iglesia, en este caso, porque está desafiando la misma autoridad, tanto el Papa como los obispos, como nuestro propio magisterio. Incluso es algo que viene con la misma autoridad de la Iglesia y está consignado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1210, donde dice los 7 sacramentos de la Iglesia, son 7, no son ni 8, ni 3, ni 2. Esa es la autoridad magistral de la Iglesia. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, que imprime carácter, confirmación, que imprime carácter, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal, que imprime carácter, o sea, una vez y para siempre, y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de la fe de los cristianos. Hasta aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. En el numeral 1211, para darle paso a Rodrigo, siguiendo esa analogía, se explica que en primer lugar los 3 sacramentos son de iniciación cristiana y esta división es de la época de la escolástica de Santo Tomás de Aquino. Para nosotros, porque también la Iglesia Ortodoxa también son 7 sacramentos, aunque la administración en los sacramentos de ellos es diferente a la de nosotros. Por ejemplo, para los bebés se le imparten especialmente en el primer momento los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana, que son, siguiendo esta analogía, se explica que en primer lugar los 3 sacramentos de iniciación cristiana, capítulo primero, luego los sacramentos de curación, capítulo segundo, y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman una organización en la cual cada sacramento particular tiene un lugar vital. En esta organización, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de sacramentos y todo lo demás están en simple armonía con todo. Los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Los 2 de orden social son el orden sacerdotal y el matrimonio, y los 2 de salvación son la unción de los enfermos y la penitencia. Esa es más o menos la forma como la Iglesia Católica ha distribuido lo que creemos y que ya se estableció como un dogma de fe. Por lo tanto, no se puede especular y no puede cualquier católico, en este caso los laicos, que estamos llamados simplemente a obedecer al magisterio, empezar con especulaciones o empezar con nuestros propios pensamientos personales, porque así fue con Martín Lutero, que también fue un doctor en teología y por ahí fue que empezó la Reforma Protestante. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Voy a pedirle a Luis un segundo que... ok. Voy a compartir pantalla. Me permiten un segundito aquí. Muy bien. A ver si me colaboras. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos las explicaciones apologéticas de una Biblia muy conocida, la cual es, su nombre es la Biblia Didache. Entonces, aquí la tenemos. Ustedes la pueden observar. El tema número 77, que son los sacramentos, dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, ¿por qué Cristo instituyó los sacramentos como medios para transmitir la gracia?
y aquí hay dos citas. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y subsiguientes. Y tomando el pan, después de pronunciar la acción de gracia, lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Verdaderamente, Dios puede, y así lo hace, dispensar la gracia, la gracia que Él considera apropiada de muy diferentes maneras, y de ninguna forma se limita a los sacramentos que Él instituyó. Aún así, Cristo instituyó 7 sacramentos que quiso que su iglesia utilizara por medios especiales de gracia. Por naturaleza, toda persona está formada por 2 elementos, el cuerpo y el alma. Un cuerpo material y visible y un alma espiritual e invisible. Como explica Santo Tomás de Aquino, los seres humanos se dejan conducir por las cosas que son físicas, las cosas que pueden ser vistas y experimentadas por los sentidos. Por esta razón, tenemos una necesidad fundamental de los ritos, de las expresiones visibles de lo que no podemos ver. También tenemos una necesidad natural de ritualizar los acontecimientos y las realidades significativas de nuestras vidas. Esta es la razón por la que celebramos las ceremonias de graduación, galas de premios, cenas familiares, en vacaciones y conmemoraciones determinadas en fechas nacionales. Cada uno de estos ritos celebra una realidad intangible, pero importante en nuestra vida, un éxito, gratitud o patriotismo. Utilizando este aspecto de nuestra humanidad, Cristo instituyó los sacramentos para concedernos la gracia a través de signos físicos. Los sacramentos dan forma a los acontecimientos espirituales y son signo de la realidad más profunda. La principal diferencia entre los sacramentos y los rituales meramente humanos es que, a diferencia de estos, el mismo acto de administrar un sacramento en el cuerpo y en el alma confiere una gracia que se espera de su acción tal como Cristo quiere. Como comentaba San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Esto es el Sermón 74. Y dice también al finalizar, el sacramento también sirve para expresar la fe que llevamos dentro de nosotros, tanto individual como comunitariamente, y para darnos un modelo y unas reglas que nos ayuden a crecer en la fe. Los signos y ritos sacramentales transmiten algo de lo que nosotros creemos y su expresión visible refuerza esas creencias en los demás y en nosotros mismos. Entonces, bueno, dice, el catecismo aborda esta cuestión en los numerales 1115 y 1131. Aquí tengo los numerales, tengo el 1115, vamos a ponerlo brevemente. Vamos a ver, perdón aquí. Entonces dice lo siguiente. Las palabras y las acciones de Cristo durante su vida culta y su misterio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, que anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante por los ministros de su iglesia Cristo dispensa en los sacramentos. Porque lo que era visible de nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Miren, está la misma cita de San León Magno. Y aquí vemos que este tema de los sacramentos lo podemos abordar desde el numeral 1113, ¿sí? Bueno, antes también, pero el tema en específico, más en profundo, desde la 1113, desde el numeral, artículo 2, perdón. Ya. Y vamos a leer el 1130 y, ya les digo, 31. 1131 dice lo siguiente. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes reciben con las disposiciones requeridas. Entonces, vemos cómo desde
la posición católica, los sacramentos surgen directamente de Cristo y son instituidos por Cristo y son instituidos a través de su iglesia, que no fue fundada por otro hombre y ni tiene la autoridad de otro hombre común y corriente, sino que tiene la autoridad del Hijo de Dios depositada en el representante o en el sucesor de Pedro. Yo dejo hasta ahí y le doy el paso a mi hermano Luis. Adelante, Luis. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Buena exposición, ¿no? De lo que afirma nuestra Santa Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica. Está claro que nosotros estamos haciendo esta crítica y al mismo tiempo, ¿no? Reforzando nuestra creencia católica, porque las declaraciones salió de un católico, ¿no? Si hubiese salido de un protestante, bueno, ya sabríamos que bueno, es de lo que creen los protestantes, ¿no? Pero es bueno siempre aclarar que la Iglesia Católica mantiene estos 7 sacramentos. Y sinceramente, yo como un ex protestante puedo decir que le encuentro todo el sentido del mundo a lo que la Iglesia ha determinado, ¿no? A lo que la Iglesia ha entendido. Y ojo, porque no es algo novedoso, algo que la Iglesia Católica se inventó en los últimos siglos. Eso lo vamos a encontrar desde de los primeros inicios de la Iglesia, ¿no? Podríamos decir que la semilla está en el Nuevo Testamento, ¿no? La semilla de cada una de estas doctrinas. Y después la Iglesia ahonda, desarrolla, ¿no? Una mayor comprensión de estas verdades. Pero no estamos hablando que esto la Iglesia lo trajo en el siglo XIX, ¿no? Nada que ver, esto ya lo vamos a encontrar desde los primeros siglos de la Iglesia Católica. Incluso los ortodoxos tienen 7 sacramentos, para que vean, ¿no? Que siempre a veces sacan ahí que los católicos y los ortodoxos estamos peleados. Es verdad que tenemos algunas diferencias, pero en cuanto a los sacramentos, no. La Iglesia Católica y los ortodoxos tenemos 7 sacramentos. ¿Pero por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué? Porque es histórico, o sea, es parte de la tradición católica. Es un entendimiento bimilenario, podríamos así decirlo. Guido, te cedo la palabra. Bien, si quieres para que me compartas pantalla, ¿eres tan amable? Claro, eso tiene un fundamento precisamente porque nosotros somos iglesia, nuestra autoridad es eclesial. Jesucristo fundó una iglesia al cual la llama columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, para la Iglesia Católica, como decía Luis y como ya lo está demostrando nuestro hermano Rodrigo con la Didache, con la Biblia Didache, es precisamente porque nosotros podemos rastrear esas mismas verdades de fe desde los mismos orígenes del cristianismo. Prueba de ello es la obra que ustedes ven ahí, El Pastor de Hermas. Esta obra es muy interesante porque esta obra era canónica para los primeros cristianos de los primeros siglos. Fue escrita en Roma por un personaje que se hace llamar Hermas, cuyo hermano era el obispo Pío hacia el año 150. Estamos hablando pues de algo tempranísimo que es conocido como los documentos patrológicos. ¿Qué nos dice el Pastor de Hermas para los cristianos de la sede de Roma? Evidentemente la catolicidad también era en Oriente, ¿no? He oído, Señor, lo que dicen de ciertos maestros, que no hay otro arrepentimiento, aparte el que tuvo lugar cuando descendimos del agua y obtuvimos remisión de nuestros pecados anteriores. Pastor de Hermas en el mandato 4.3 del siglo II hacia el año 150. Entonces, aquí viene también la parte doctrinal, teológica, porque los sacramentos, en este caso, el sacramento de iniciación cristiana, el bautismo, era de remisión de los pecados. Se borraba el pecado. Para la Iglesia Católica tiene la trascendencia, lo que fue la desobediencia de Adán y Eva. Así es como la Iglesia Católica lo entiende, lo enseña, lo practica, lo suministra y lo testifica. Que quede claro, porque en la parte de sacramentología, sobre todo con el bautismo, hay una gran diferencia y hay todo un abanico de cosas. Para algunos son simplemente un mandato, es una ordenanza, es simplemente un acto bíblico, pero no tiene la trascendencia que tiene la Iglesia Católica, lo estamos mostrando.
Otro documento de ese mismo tiempo es la carta de Bernabé, en el capítulo 11, también del siglo II, donde dice, pero inquiramos si el Señor tuvo cuidado en dar a entender de antemano respecto al agua y la cruz. Respecto al agua, está escrito con referencia a Israel que ellos no querían recibir el bautismo, que traía remisión de pecados, sino que quería edificar por su cuenta. Ya sobre la administración del sacramento del bautismo, tanto para los catecúmenos, los adultos, como para los niños, está testificado a partir del siglo III en adelante, incluso en los grandes padres de la iglesia, como fue Orígenes de Alejandría, fue bautizado de niño por su padre, que fue un mártir de nombre Leonidas. El sacramento de sacramentos, o el mayor de todos, la Eucaristía, la Cena del Señor, la fracción del pan, está también en la Didaché, que es un documento tempranísimo, hacia los años 60, 80, en Siria, Egipto, en tiempos donde se estaba todavía en evolución el corpus neotestamentario. La Didaché, al igual que el Pastor de Hermas, aparecen en los códices más antiguos como libros canónicos, como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son entre el siglo IV y el siglo V. Esto para datos históricos, para que alguien que quiera ahondar. ¿Qué es lo que dice la Didaché? Reunidos cada día el Señor el domingo, que ya habían reemplazado el sábado, o el primer día de la semana, como lo llamaba Justino Mártir, rompe el pan y da gracias. Y eso quiere decir Eucaristía, acción de gracias, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque no soy yo rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre todas las naciones. Otro de los grandes referentes sobre la Eucaristía es sobre Ignacio, obispo de Antioquía, es el año 107, que conoció enviar a los apóstoles. En su carta a los romanos, una de las cartas que dio camino al martirio en Roma, donde fue orado por los leones, decía de una manera clara, precisa y concisa: no tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, como Jesucristo lo dio en su discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaún, en el capítulo 6 de Juan, que es la carne de Cristo, que era el linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Más claro, ni más. Ya en la plena escolástica es donde ya Santo Tomás de Aquino le da lo que ya un trasfondo más teológico con el tema de la transustanciación, donde dice la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Y finalmente, otra práctica que también era muy común para la iglesia primitiva, que también lo dialogamos por interno la otra vez con Rodrigo Calvo, era la confesión. La confesión de pecados, que inicialmente se hacía de una manera pública y después de una manera privada. Pero esto no lo va a decir un teólogo católico, no lo va a decir el Papa Francisco, sino lo va a decir el doctor Alfonso Ropero, que es un doctor en teología, protestante, evangélico, español, de la editorial CLIE, en su obra Escogía los Padres Apostólicos, al pie de la letra, página 360. De esa misma línea, esa misma tradición, de lo que vemos, de la misma línea del Pastor de Hermas, de la carta de Bernabé, de la Didaché, de la carta de Clemente de Ignacio de Antioquía. Dice: hasta el siglo V, dice en su honradez intelectual, se practicó la penitencia pública en caso de los pecados graves, hecha posible solo una vez después del bautismo. A partir del siglo V se dejó sentir la influencia de los monjes de irlandeses que misionaban en el continente. Esto viene también con toda la iniciativa del Papa Gregorio Magno, que enseñaban una penitencia privada y repetitiva de modo ilimitado. Nótese bien lo que dice el doctor Alfonso Ropero: práctica que progresará en la iglesia latina de la cual pertenece el señor Fernando Casanova, sigue siendo católico en su convicción, nuestro hermano Luis Lisboa, nuestro hermano Rodrigo Calvo, y que sigue liderando el Papa Francisco. Entonces, si estas evidencias históricas no dan peso, que lo que nosotros creemos lo podemos respaldar con estas mismas, como lo que estamos viendo acá, cada quien sacará sus propias conclusiones. Adelante, Luis, si puedes quitar la... Claro, totalmente. O sea, como algo histórico, creo que no tiene mucha discusión, ¿no? Como algo histórico, creo que no tiene mucha discusión. De hecho, en estos temas de los sacramentos, creo que aquí se da lo mismo que sucede cuando el protestantismo trata de argumentar la validez de la existencia del protestantismo, ¿no? Y de la autoridad que tiene, en teoría, ¿no?, el protestantismo versus la Iglesia Católica, ¿no? Sabemos que históricamente la Iglesia Católica viene, ¿no? Está unida y viene
desde allá, desde Cristo, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Por lo tanto, cuando el protestantismo trata de defender las razones de su existencia, no lo puede hacer de una forma histórica, lo tiene que hacer más bien apelando a la teología, ¿no? Tratar de argumentar teológicamente por qué existe el protestantismo, si es válido el protestantismo, pero teológicamente, porque históricamente la Iglesia Católica es la que está conectada, ¿no?, a Jesucristo. Así pasa con los 7 sacramentos. O sea, los 7 sacramentos como algo histórico no puede estar en cuestión. Creo que ni siquiera los propios eruditos, y bueno, acá ya el hermano Guido Rojas mostraba uno de tantos, los propios eruditos protestantes reconocen que los sacramentos católicos son históricos. Por lo tanto, históricamente no hay cómo objetar. Las únicas objeciones que el protestantismo puede dar son con razones teológicas. En el caso de que, a pesar de que los sacramentos sean históricos, la Iglesia se haya equivocado en estos 2000 años, ¿no?, en cuanto al entendimiento de los 7 sacramentos. Rodrigo, quedamos contigo. Ok, Luis, muchísimas gracias. Entonces, pues yo ahora les voy a mostrar muy sencillamente, de manera muy sucinta, porque pues ya vimos el sustento histórico, que es definitivamente contundente, pero ahora vamos a ver, para poder darle más sustento aún a este programa, o pues para redondear un poco las ideas, vamos, permítanme un segundo, aquí está, aquí, listo. Para que por favor me compartan, Luis. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia da cuenta de los 7 sacramentos. Yo los he organizado aquí, más o menos en orden cronológico, ¿ok? No es la forma habitual, pero pues, digamos, esto tiene otros propósitos más didácticos. Entonces, por ejemplo, miren ustedes lo que dice sobre el bautismo, aunque bueno, el señor Casanova reconoce el bautismo. Miren lo que dice Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí Jesús nos enseña que la forma de hacer discípulos a todas las gentes es bautizándolas. Por ejemplo, aquí tenemos sobre la confesión y la penitencia. Vamos a mirar 2 Corintios 5, que esta me gusta bastante. O sea, no voy a citarlas todas. Ustedes pueden, los que están viendo en este momento la diapositiva, tomar las citas para su agenda, para que puedan tener como una base de datos donde puedan corroborar y tener esto cuando alguien les pida razón de su fe. Entonces vamos a mirar 2 Corintios del 5, el 18 al 19. Dice así San Pablo a los Corintios: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo sin imputarle sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. O sea, Cristo les confió a los apóstoles, versículo 18, el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, además de eso, les dio a los apóstoles la palabra de la reconciliación. Son dos cosas distintas. La palabra de la reconciliación es la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados, pero el ministerio de la iglesia, bueno, la oración que hace el sacerdote en el momento de la absolución. Entonces, esa es la palabra de reconciliación. Ahora, el ministerio de la reconciliación, pues obviamente la confesión. Usted va a encontrar en cualquier iglesia protestante el ministerio de pandereta, el ministerio de los diezmos, el ministerio de las bailarinas, el ministerio de música, el ministerio de acogida, pero nunca va a encontrar algo llamado el ministerio de la reconciliación. Ese
único ministerio existe únicamente en la Iglesia Católica. Muy bien, y en la Biblia, obviamente, pues la una tiene relación directa con la otra. Ahora, sigue diciendo Pablo, somos pues embajadores en nombre de Cristo. O sea, tienen la autoridad de Cristo. Como si Dios os exhortase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces miren aquí cómo él mismo, Pablo dice que él tiene la autoridad, son embajadores de Cristo, tienen la autoridad de Cristo, porque tienen por medio de Cristo el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Creo que muy claro este texto. Ahora, vamos sobre la penitencia. Vamos a mirar, déjenme ver un momento, Romanos 2, 4, 5. Ok. Dice desde el 4, o es que desprecia las riquezas de desde el 3. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen las mismas cosas que tú, ¿piensas que escaparás al juicio de Dios? ¿O es que desprecia las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, y no sabes que la bondad de Dios te lleva a la penitencia? ¿Mm? Tú, sin embargo, con tu dureza y con tu corazón que no se quiere arrepentir, atesoras contra ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual retribuirá a cada uno según sus obras. Entonces, miren lo que dice el 4, que la bondad de Dios nos debe llevar a la penitencia. Voy a leerles una más, Colosenses 3:5. Espero que esté bien. Ok. Dice, mortificad pues lo que hay de terrenal en vuestros miembros, la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia que es una idolatría. Bueno, ahí está la penitencia. Mortificad nuestros cuerpos. Muy bien. Ahora encontramos la Eucaristía. La Eucaristía, pues ustedes saben, ¿no? Yo creo que sobran. Aquí hay 4 citas, pero del sacramento que hay citas más abundantes es de la Eucaristía. Ahora vamos a Mateo, al sacramento de la confirmación. Y pues aquí tenemos a Lucas 22:32. Miren lo que dice aquí. Y aquí Jesús le está hablando a Pedro, si no estoy mal. 22:32. Dice así. Pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Confirmarlos en la fe. Ojo, es orden de Cristo mismo. Ahora veamos qué dice Hechos 5, 28 al 29. Hechos 5, del 28 al 29. Dice rápidamente. Perdón. ¿No os habíamos mandado expresamente a que no enseñaseis en ese nombre? En cambio, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, miren cómo aquí Pedro confirma su fe frente a aquellos que los persiguen, tienen el poder y les prohíben predicar el evangelio. Bueno, matrimonio, pues Mateo 19, Primera de Corintios 7, vamos a esta rápidamente para no tomar más tiempo. 7 del 2 al 9 dice 2. Ok. Dice, en cuanto a lo que a mí habéis escrito, más le vale al hombre no tocar una mujer. Pero ante el peligro de fornicación, que cada uno tenga su mujer y que cada una tenga su marido. Que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Del mismo modo, el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Listo. Yo creo que voy a dejarlo ahí para no extenderme, pero
Aquí les dejo las citas, ustedes después podrán devolver el video y tomar cada una de estas citas y confirmar pues que los sacramentos no solo son históricos a nivel patrístico de los padres apostólicos, de los padres, eh, bueno, de los padres de la iglesia en general, sino que también es bíblico. Bueno, muchísimas gracias. Le doy el paso a Luisito. Ok, muchas gracias, querido. Muy bueno. Esa presentación está muy buena. Bastante versículos para poder respaldar, ¿no? Lo teológico, ¿no? Por eso digo que los 7 sacramentos, si bien es cierto, en los textos del Nuevo Testamento no aparecen como sacramentos así bajo esta definición, por supuesto que nosotros encontramos el orden, ¿no? El orden, vamos a decir así, que ya parte de Cristo, ¿no? De los apóstoles. Por lo tanto, al nosotros ya tener eso como un orden, y es sagrado, ¿no? Porque, por supuesto, todo lo que se establece como orden divino, como orden con ese sentido, ¿no? Vamos a decir así, sagrado, es sagrado, entonces es de orden sagrado. Los sacramentos es eso, o sea, lo que quiere decir, ¿no? Los sacramentos son aquellas cosas que tienen que ver con el orden sagrado. Los 7 sacramentos tienen demasiado respaldo bíblico, demasiado respaldo teológico, demasiada historicidad. O sea, me parece que negar los 7 sacramentos es más bien tratar de justificar la existencia, ¿no?, del protestantismo, porque recuérdense que de alguna manera el protestantismo necesita restarle el valor a muchos de estos sacramentos para poder justificar la existencia del protestantismo. Por ejemplo, el sacramento de la ordenación, ¿no?, está unido a lo que viene a ser la sucesión apostólica. Entonces, si no tenemos sucesión apostólica, ¿tenemos algún tipo de orden sagrado así? Me parece que no. Entonces, me parece bastante lógico que el protestantismo trate de negar este sacramento. Pero bueno, ese creo que es otro tema, ¿no, Guido? Voy a hacer la última intervención y lo voy a hacer del Catecismo de la Iglesia Católica para que veamos cómo la Iglesia es madre y maestra y cómo esos 2 sacramentos que inicialmente, pues vimos el comunicado del doctor Fernando Casanova, le daba importancia ya en su nueva teología, que era el bautismo y la Eucaristía. También de nuestro propio magisterio es un vínculo que puede unirnos a los otros cristianos, que es importante. El primero sobre el bautismo, tal cual como aparece en el numeral 1271, dice el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. El bautismo, acordémonos que este catecismo, el catecismo que ya está muy rajado el mío, del año 1992, fue hecho por iniciativa del Papa San Pablo VI, y el que coordinó todo era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en ese entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, uno de los mayores teólogos de la Iglesia Católica, que posteriormente fue el Papa Benito XVI. Entonces, mire lo que dicen nuestros obispos. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica, en este caso con la sede de Roma. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, o sea, el cuerpo místico de Cristo, se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor, Unitatis Reintegration 3. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él, porque vienen todos del costado de Jesucristo en la cruz, Unitatis Reintegration 22. Pero hay uno que realmente casi no se sabe, y hay uno que a veces parecería algo novedoso, y aparece en el numeral 1400 y 1401 con referente a la Eucaristía. Nótese bien lo que dice también magisterialmente la Iglesia. Repito, numeral 1400 y 1401, con esto termino. Las comunidades eclesiásticas nacidas de la Reforma, porque se acepta el sacramento de los 7 sacramentos en la Iglesia Ortodoxa, inclusive para la Iglesia Católica,
En casos extremos se puede comulgar y se puede confesar en una parroquia ortodoxa, ¿no? Las comunidades eclesiásticas nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica, en este caso los luteranos, los calvinistas, los reformados, los anglicanos, episcopalianos y demás, sobre todo por defecto el sacramento del orden, han conservado la sustancia genuina e íntegra del ministerio eucarístico en forma imperfecta. Unitatis Reintegrante 22. Por esto, las intercomuniones eucarísticas con estas comunidades no es posible para la Iglesia Católica. Sin embargo, o sea, no se puede hacer una Eucaristía entre un católico, ni siquiera con ortodoxo, ni con un anglicano, porque no estamos en plena comunidad. Sin embargo, dice el catecismo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo significa la vida y esperan su venida gloriosa. Ahora, con esto finalizo. Nótese bien lo que dice el numeral 1401. Si a juicio del ordinario, en este caso los obispos, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos, en este caso los sacerdotes, los párrocos, pueden administrar los sacramentos. ¿Cuáles? La Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. ¿A quiénes? A cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, llámese luteranos, metodistas o de cualquier otra confesión que lo pidan, pero que pidan estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesan la fe católica respecto a los sacramentos y estén bien dispuestos a recibir. Esto es maravilloso porque mire cómo la Iglesia Católica acoge también, primero por el sacramento del bautismo, a todos los que son incorporados por el cuerpo místico de Cristo, si se hace en la fórmula, como Rodrigo más o menos nos da el esquema, en la fórmula trinitaria de Mateo 28, 19, 20. Y los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia, ilusión de los enfermos, otras iglesias cristianas que aunque no están en plena comunión, si alguno de ellos se acerca a un párroco sabiendo de antemano que en conciencia saben lo que significa, se les puede administrar. Bueno, con eso sería mi última intervención. Adelante, Rodrigo. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Pues a ver, ¿qué nos queda decir sobre todo lo que hemos dicho o analizado hasta ahora? Voy a leerles algo de lo que enseña el Tratado General de los Sacramentos de esta obra Sapiencia Fidei, de editorial de la Biblioteca de Autores Cristianos, La Vaca. Dice así, página 49. Aunque los padres apostólicos, porque, bueno, aquí en el libro aclaran que inicialmente no se utilizaba la palabra sacramento, sino misterio, ¿ok? Después, al traducirse al latín, se convertiría en sacramentum. Listo. Ahora dice, aunque los padres apostólicos fueron parcos a la hora de usar el término mysterium, la verdad es que San Ignacio de Antioquía lo emplea ya en 3 lugares distintos. Son estos. En la carta de Éfeso, cuando dice sobre la virginidad de María, de su parto, y de la muerte del Señor, que permanecen ocultos para el príncipe de este mundo por tratarse de 3 misterios clamorosos que el Señor obró en el silencio. En la carta a los de Magnesia, al comunicarles que aquellos que vivían según el antiguo orden de las cosas se han orientado hacia la nueva esperanza y ya no observan el sábado, sino que celebran el día del Señor, día en el que nace nuestra vida por medio de él y de su muerte, misterio que algunos niegan, pero que a través del cual hemos recibido la fe y por el cual perseveramos. Y por último, cuando se dirige a los de Tralia con el deseo de clarificar el ministerio de los diáconos, les amonesta y les recuerda que también los diáconos que están al servicio de los misterios de Jesucristo deben agradar a todos en todo. Y precisa que los mismos que son simples distribuidores de comida y bebida, no son simples distribuidores de comida y bebida, sino servidores de la Iglesia de Dios. Algunos de estos textos resultan hoy tan intensamente interesante como difícil de interpretar. Entonces, sigue diciendo, así por ejemplo, el de la carta a los Efesios, en el que habla de lo que llama 3 misterios glamorosos, Mysteria Creunes, refiriéndose a la virginidad de María, a su parto virginal,
y a la muerte del Señor, en este texto, la dificultad surge de la misma sorpresa que depara su terminología, o sea, porque esto está en el misterio de Dios. Esto ya es en los padres apóstoles, en los padres apologistas. Dice, los padres apologistas, página 51, el uso de la palabra misterio fue algo más frecuente y el significado que le otorgaron más variado. Por ello, para reconstruir el uso de los padres apologistas, hicieron del término misterio, es conveniente hacer una catalogación de lo que precisan los diversos sentidos. Entonces, aquí hay unos sentidos, voy a leerlos rápidamente. El primer significado sirve para designar los misterios paganos. Listo. El segundo significado del término misterio, usado por los padres apologistas, hace referencia a las acciones salvíficas obradas por Jesucristo, ¿sí?, tales como el nacimiento o la muerte en la cruz. Por último, y tercer significado otorgado por los padres apologistas a Mysterium, lo presenta como la necesaria relación entre el arquetipo y el tipo, aplicada a las figuras del Antiguo Testamento en relación con la del Nuevo, según el principio establecido por el mismo Pablo al proponer que todo cuanto en el desierto les había ocurrido a los padres había sido en figura y para utilidad de cuantos los comprendieron cuando llegaron a la plenitud de los tiempos. O sea, que los misterios o sacramentos eran, digamos, es la plenitud, es el desarrollo final de lo que era sombra y figura en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice el texto. Entonces, podemos ver que, bueno, ¿en qué podemos decir que hay un cambio histórico en el uso del término? O sea, pasó de llamarse Mysterium a Sacramentum. Y segundo, pues ya vimos que por otro lado el uso comenzó a intensificarse, pero desde el comienzo, desde los padres apostólicos, había un significado, como vimos en Ignacio de Antioquía, que estaba relacionado a los misterios de Cristo, o sea, a su acción salvífica en la cruz y todas las acciones que derivaban, que daban la gracia, pues, a través de la obra salvífica de Cristo, como los sacramentos, el bautismo y todos los demás. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes dos. La verdad son unos grandes. Me encantó compartir con ustedes esta temática. Quiero aclarar que nosotros no estamos tirándole tierra a nuestro amigo Fernando Casanova, ni estamos tratando de hacer leña del árbol caído. Simplemente estamos nosotros reforzando, ¿verdad?, de forma práctica, de forma sencilla y de forma escueta por el tiempo, lo que la Iglesia Católica enseña en cuanto a los 7 sacramentos, ¿verdad? Porque lamentablemente el hermano Fernando Casanova hizo una declaración bastante desafortunada. Por supuesto que nosotros estamos orando por él, rezando por él, para que Dios lo ayude a recapacitar, a meditar en estos asuntos, para que Dios le dé firmeza. Y yo no sé cuál será la razón. No sé cuál será la razón detrás de todo eso que vemos ya desde hace un tiempo, ¿no? Recuerden que lamentablemente el hermano Fernando Casanova viene siendo cuestionado ya desde hace un tiempo atrás, ¿no?, por ciertas actitudes y ciertas afirmaciones que él ha hecho de forma pública. Pero nosotros no estamos tirándole tierra encima. Simplemente tenemos el deber de divulgar nuestra fe y también de contrarrestar aquellas cosas que muchas veces salen de algunos que, llamándose católicos, desafían las enseñanzas católicas. Después, en lo personal, lo queremos un montón y oramos por él. Yo creo que, así como el hermano Rodrigo comenzó diciendo que el hermano Fernando ha significado bastante para él, ya que fue un puente hacia la plenitud, ¿no? Bueno, en mi caso también, de hecho, en mi canal he hecho reacciones del testimonio del hermano Fernando Casanova. Yo lo quiero un montón, pero tenemos que orar por él y tenemos que aclarar lo que él ha dicho públicamente. Es un deber. Nadie está aquí en papel de verdugo para bajarle la guillotina a nuestro hermano. Le voy a dar unos minutos para que se despidan al hermano Guido y al hermano Rodrigo. Y bueno,
desde ya decirles que estoy agradecido por participar aquí en este canal. Bien, gracias por la participación. Como siempre es todo un deleite poder estos temas desarrollarlos a los tres laicos que nos comprometemos a amar a Jesucristo, a su iglesia y dando razón de nuestra esperanza. Esperemos, como decía también Luis, que nuestro hermano Fernando Casanova recapacite, porque es una persona que puede aportar muchísimo con un canal de muchos seguidores, en vez de confundir, llevar a la plenitud de la verdad. No siendo más, un saludo especialísimo en el nombre de Cristo Jesús, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, a mi hermano Rodrigo en Cali, que estamos muy cerca, a nuestro hermano Luis y a toda la audiencia que van a ver en los canales, tanto el En Pos de la Verdad, el canal de Rodrigo Calvo y mi persona, y nos veremos dentro de 15 días con otro interesante tema. Gracias, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Solo quiero hacer una acotación más. Estaba leyendo aquí el perfil de Fernando Casanova y me llama la atención que dice aquí, a ver si lo alcanzan a ver. Dice, según el credo soy católico, soli Deo gloria. Sí, yo lo vi ese post y es muy protestante, ¿no? Claro, Aparte, o sea, según el credo, o sea, no según la iglesia, según el credo, yo soy católico. Y Porque lo que dice Soli el Deo credo. Gloria es una frase. Y soli Deo gloria, pues ya no es católico, porque eso es protestante, son las 5 solas. Entonces aquí, con este avisito soterrado, nos está queriendo decir para dónde quiere coger. Sí, por eso hay que orar mucho por él, hay que orar mucho por él. Bueno, ahora, queridos. Una cosita más, sí, que oremos por Fernando, porque pues es un hermano muy querido y todo lo que ha pasado en los 2 últimos años con él ha sido muy doloroso para todos los católicos. Esperamos que el Espíritu Santo lo toque, que él solucione sus problemas personales, lo que lo esté aquejando y lo esté agobiando y bueno, aquí en el rebaño siempre será bienvenido. Amén. Y ahora totalmente. Sí, muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, muy agradecidos con los dos. Hermanos del chat, Dios me los bendiga grandemente. Recuerden que mañana, día viernes, a las 10 de la mañana de mi país, 10:30 de mi país, ustedes pueden ir a mi, bueno, aquí mismo, en mi YouTube, en mi canal, pueden ver el horario de su país, ¿no? Porque allí, como ya está programado, les va a aparecer según su horario, ¿no? Entonces, tendremos una entrevista a mi párroco, Andrés, de nacionalidad polaca, pero que ya lo van a escuchar como si fuera un uruguayo, ¿no? Él hace muchos años que vive aquí y vamos a tener una pequeña entrevista para conocerlo un poco y después todo una sección de preguntas y respuestas. Ustedes, lo del chat, podrán hacerle pregunta a mi párroco, que la verdad, yo estoy muy agradecido con él, me está ayudando un montón. Bueno, señores, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, nos vemos.